El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates, para darme educación, y siento en el corazón que las gracias... Hola, ¿qué tal, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa que tenemos muy especial esta edición, por el Día del Padre y porque hemos citado a dos grandes profesionales, dos grandes empresarios, padres extraordinarios, abuelos también, ¿no? Y en uno de los casos bisabuelos. Así es que vamos a hablar en un momento aquí en el Personaje del Viernes, ya a entrar en materia con el ingeniero Enrique Jurado Game y con el ingeniero Eduardo Jurado Béjar. Así es que nos faltó nomás invitar a la tercera generación, pues, ¿no? A Eduardo y a Carlos. Pero ya después se hace muy grande la entrevista y el espacio no alcanza. Antes que nada, gracias, Enrique, por estar con nosotros y haber aceptado la invitación. Le dije a su hijo, a Eduardo, que por favor, si podía traerlo también, y creo que es un privilegio poder tenerlos a los dos aquí. Para mí es un honor y un gran gusto de estar nuevamente en casa de grandes amigos, como han sido los Mendoza, como han sido los dueños principales. Claro, los Paladines. Los Paladines. Y bueno, es un momento muy, muy grato para mí y le agradezco muchísimo. No, al contrario. Eduardo, igualmente, gracias. Y gracias por darnos un poquito de tiempo, y que yo sé que tú eres muy ocupado, y venir con tu señor padre, me imagino que tienes una enorme alegría, así como tus hermanas, de poder tenerlo tan lúcido y con vigor a tu papá, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias también por este espacio y sobre todo por tener la oportunidad de estar aquí con mi papá. Yo creo que va a ser una entrevista memorable. Totalmente. Y eso es lo que tratamos en muchos de estos programas, de que sean memorables, y algún momento, como nos ha dicho Alfonso el Pocho Jar, vamos a hacer un libro y también recopilación en video de los programas más memorables del Personaje del Viernes. Empecemos por lo siguiente. En el caso tuyo, actualmente estás en varias áreas, ¿verdad? Antes la parte tecnológica, estás en la parte de desarrollo de infraestructura, lo que tiene que ver con servicios como los call centers. Estuviste en un área, una época de turismo, ¿no? Y todo eso. Cuando eras un pibe chico, tu papá, ¿qué le decías? Quiero ser tal cosa, porque en esa época a uno le decían, estudia esto porque lo otro no sirve. ¿Cómo hiciste en esa época? Bueno, originalmente yo tenía una inclinación por la medicina. Okay. Y yo quise ser médico, y por eso yo me gradué en el Colegio Javier en el año 76 en la especialización de químico-biólogo. Pero después me di cuenta de que
había como una En tendencia. el Javier, ¿qué promoción? Yo soy de la promoción 15 del Javier. O sea, Ahora creo que va por la 70. Sí, no, ni sabía, pero sí, yo creo que sí. Sí. Y realmente fueron lindos tiempos, me encantaba la química y la biología, me gradué como físico, matemático, químico, biólogo. Pero en el camino, viendo un poco lo que hacía mi papá, que estaba muy vinculado con temas de infraestructuras, especialmente en una época de mi adolescencia, en donde ellos tenían una empresa que se dedicaba a proyectos para almacenamiento de granos, silos y otras infraestructuras para almacenamiento y procesamiento de granos. Siempre me llamó mucho la atención esto de ver los planos, los diseños, los ingenieros trabajando, ¿no? Cuando era más niño todavía veía en la fábrica de mi tío y de mi abuelo, donde mi papá también fue gerente, que hacían estructuras metálicas. Entonces siempre como que ahí, debajo de la parte consciente, había este tema, O sea, que sí te interesaba. me interesaba mucho la ingeniería. Entonces un día conversando con mi papá, le dije, oiga, ¿qué le parece a usted que yo estudie ingeniería industrial? Me dice, perfecto, por ahí es la cosa. Y hice un primer intento para irme a estudiar a Estados Unidos. Lamentablemente no pudo prosperar por temas económicos, familiares y de país en ese momento. Tuve que regresar, así que me inscribí en la Universidad Estatal, en la Facultad de Ingeniería Civil. Civil. Se llamaba Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Okay. Ahí comencé, ya mientras hacía la carrera. Ya en la Ciudadela. En el campus de aquí, en el campus Salvador Allende. En la Salvador Allende. De la Universidad de Guayaquil. Entonces ahí teníamos, el edificio tenía dos alas, una ala era para ingeniería civil, la otra era para ingeniería industrial. Así que allí... Aquí está su cafecito, por si acaso, Muchas por si acaso se lo viene, está preocupado nuestro productor de cómo se lo hace llegar. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, entonces me dediqué a estudiar ingeniería industrial, pero no me llenaba. Sentía que era algo que no me metía pasión por el estudio. Así, ¿no? Sí, entonces decidí, tuve la oportunidad de ver en esa época, me avisa si me estoy extendiendo mucho la respuesta. Al contrario, lo bueno es la charla, ¿no? Sí. Sí. Después nos cortas un poco. Después Entonces, vi un anuncio que salió en el periódico, en El Universo, estoy hablando de ahí por el año 78, que el Banco de la Vivienda de aquella época, no sé si se llamaba así, necesitaba... Año 78. 78. Yo creo que sí. Había Junta Nacional de la Vivienda, que era como la entidad, y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Yo creo que sí. Banco de la Vivienda. ¿Te acuerdas que le decían el BEF? Exacto. Sí. El Banco de la Vivienda había firmado un contrato con la IBM Okay. para el montaje de una gran computadora. Entonces IBM sacó un anuncio el Banco de la Vivienda sacó un anuncio que necesitaba gente para capacitar, que se quería entrenar en lenguajes de programación en IBM. Así que yo apliqué y me fui seleccionado y entré a estudiar computación. Entonces, mientras estudiaba ingeniería industrial en la universidad, estudiaba computación en IBM y en paralelo corrí con esas dos carreras, ¿no? Y ya tiempo después... Así, ¿no? Que se llamaba en esa época... No se llamaba nada. Bueno, le decían analista de sistemas. Analista de sistemas. Analista de sistemas. Sí, tienes razón, porque dicho sea de paso, la SPOL crea, inmediatamente después crea la carrera de ingeniería, no de ingeniería, sino de análisis de sistemas. Análisis primero, ¿no? La primera crea y después se llama ingeniería de sistemas, claro, ¿no? Lo que pasa es que ingeniería de sistemas la gente piensa que tiene que ver con computación. Sí. Y análisis de sistemas tiene que ver con computación. Realmente la ingeniería de sistemas tiene que ver más con la ingeniería industrial que con la propia ingeniería de computación. La ingeniería de computación corre en paralelo con la ingeniería electrónica. Pero bueno, eso es materia de otro... Mira, qué interesante, porque es verdad que uno piensa que el ingeniero de sistemas tiene que ver con computadora. Sí, tiene que ver... ¿Cuál es el que tiene que ver con programación? Bueno, es que como ha cambiado tanto todo lo que tiene que ver con los programas académicos en este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos son 3 carreras. La una es Software Engineering, que tiene que ver con la ingeniería de software.
Ok. Ya, de ahí tienes Computer Engineering, que tiene que ver, o Ingeniería de Computación, que tiene que ver ya con la propia electrónica de la computación. Y después tienes Computer Science, que tiene que ver con lo que nosotros conocemos en el Ecuador con Ingeniería de Sistemas. Entonces, o sea que son varias. Son varias. Dentro de lo que uno pensaría que es lo mismo. Exacto, es que el espectro es muy, muy amplio. Y hoy todavía se ha subespecializado aún más con el tema ya de las matemáticas, el desarrollo de algoritmos, el tema de la inteligencia artificial. Entonces ya todavía hay más áreas de subespecialización. ¿Usted qué decía en esta época, Enrique, pensando, Eduardo es su único hijo hombre, ¿no? Sí. O sea, ahí son mujeres. Todas. Sí lo he visto que lo cuidan, lo acompañan. Claro, qué son bueno. Mis compañeras. Son sus compañeras, qué bien, qué bien. Yo tengo 4 hijas mujeres, entonces me espero que sea así también. Va a ser así. Sí. Eso es una maravilla. ¿Qué decía usted en el caso, con su, además, background profesional, que pensaba de que Eduardo haga ingeniería industrial, aunque no con tanto entusiasmo, y ya la parte de análisis de sistemas, que era algo nuevo, pues, ¿no? En ese momento? En realidad sí, y ayudó mucho en el crecimiento de la incipiente emprendimiento que nosotros como familia teníamos. En esa época, había que fajarse mucho, como dice de radio CNN. Así. Gastarse los zapatos, ¿no? Quemar suelas, ¿no? Quemar suelas. Y bueno, esto ayudó mucho a su emprendimiento privado de él y luego un apoyo para nosotros dentro de nuestra actividad. Yo comencé pues con muchos emprendimientos, más o menos dedicado al área pues de ingeniería de tratamiento, limpieza y mejoramiento de semillas, de granos. Ok. Hicimos una empresa pequeña primero en la Florida, en Miami. O sea que esto es algo agroindustrial. Agroindustrial. Así se llamaba la compañía que yo tenía, se llamaba Sistemas Agroindustriales del Ecuador. Eso fue por el año 54. Esta compañía... 64 debe haber sido. Sí, perdón, 64. 64, sí. Ok. En esa época hicimos algunos buenos proyectos, sobre todo en Venezuela, en Guatemala, y en Colombia y acá en el Ecuador. Hicimos algunas ¿Y era fácil ir hacia el exterior? Sí, digamos, nosotros nacimos en el exterior. Ok. Y nos ampliamos. O sea, la empresa nace... Sí. Okay. Era una empresa cubana, americana, ecuatoriana. Ok. Esta empresita se desarrolló mucho, pero se sintió muy cómoda y se gastó el dinero, ¿no? Con lo que estaba produciendo. Con lo que estaba produciendo. El problema era de que nuestros socios cubanos ya pues se daban la vida que habían tenido en Cuba y empezaban ya no a viajar en clase económica, sino en business, ¿no? Y cada uno a tener un carro y bueno, la compañía en realidad cerró. Pero nosotros seguimos en el Ecuador y en el Ecuador hicimos las centrales de tratamiento y almacenamiento de arroz, maíz y granos para el Estado, ¿no? Estas fueron unas 4 grandes centrales, la una de Piladora Modelo, que era para 60.000 toneladas de arroz,
Y En esa época no había todavía Improvit. No, ya era otro. comenzaba en comenzaba. Improvit, cogió todos esos... Toda esta infraestructura toda de esa- silos y exactamente. pilador. 10 años después. 10 años después. Ya en los 70. Claro, ya en el gobierno militar. fue Y- eso. Ahí es que nace. Entonces, en ese momento, cambio yo de actividad. Y por un buen amigo que me encontró el año 92 al área de agua, sistemas de tratamiento de agua, aguas residuales, agua potable, ya se empezaba a mover el medio ambiente en el Ecuador, ya las compañías se ponían un poco más duras pidiendo marcas verdes para su publicidad y venta. Y la regulación. Las regulaciones se empezaron a crear. O sea, Ok. las normas de control de tratamiento, sobre todo en agua, se empezaron a poner duras ya. Ajá. Sí, y se exigió que cada industria trate sus aguas que recibe y las devuelva al ambiente con mejor calidad. Claro, antes se contaminaba en todos lados, no En solo en todos Ecuador, lados. sino en muchos lugares. Efectivamente. En ese momento a mí me tocó primero con esta compañía que hice yo, el CLIP, que es una compañía muy grande, de unos 70 años de vida, y que tiene pues su sede en Suiza. Fue producto de la inversión y investigación de un señor croata que emigró de Croacia a Estados Unidos a la ciudad de Massachusetts, Al Estado. al estado de Massachusetts, a la ciudad de Springfield. Ok. En Springfield, él como era un papelero, o sea, era un ingeniero que tenía la empresa la fábrica de papel, se estableció ahí Perdón la ignorancia, pero Sí. sacando de la madera. sacando de madera y empezando la investigación a usar residuos Ok. y tratar residuos. O sea, algo mucho más amigable Exactamente. con el sistema. Tal fue, Ecosistema. Tal fue su inventiva y su aporte a la naturaleza, que, bueno, él está calificado en los Estados Unidos dentro del Hall de la Fama, Así, ¿no? el señor Crofta se llama. Crofta. Ah, bueno, he escuchado la empresa Sí. y la marca, pero no sabía que era un apellido. Sí, el señor O sea, Mil- viene de él. Ok. el doctor Milok Crofta. Crofta. Él tuvo la gentileza de ayudarme en los conocimientos de esta nueva tecnología, porque él es creador y dueño de una tecnología que es de flotación. Flotación por aire disuelto que trastornó en ese momento el campo del tratamiento de agua. Transformando estas grandes piscinas de aireación, sistemas biológicos, por decantación, lo invirtió y lo volvió por flotación. ¿Cómo flotaba los sólidos? Pues a base de aire disuelto. El aire disuelto tiene la capacidad de romper la molécula de agua mediante un proceso de aire comprimido a 60 bares y transformarlo en microburbujas. Estas Las he visto. microburbujas lo que hacen es que los sedimentos o las partículas en suspensión, primero por medio de un sistema de coagulación, se unan todos, formen un flóculo Ajá. y en vez de decantarse, suban. Ok. Bueno, ¿la idea cuál era? La idea era... Y ahí arriba está el flotador. Arriba está el flotador. Entonces, el flotador lo que hace es limpiar esta capa, que es como una alfombra, que son los lodos,
y el agua queda totalmente limpia, con una capacidad de remoción del 96%. Una pregunta al respecto para Eduardo. De esta tecnología, hay algunas plantas que funcionan en el país y muy bien. Por ejemplo, una en Cuenca, que algún momento hablamos, que le sirve a una gran parte de la ciudad de Cuenca para tratamiento de aguas residuales, ¿no? Sí, bueno, la de Cuenca es una planta de agua potable. No es de tratamiento. Pensé que era de... Recién están en proceso de la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad. Para la ciudad, sí. Pero la que Sengroup instaló allá es de agua potable. Es una planta muy moderna, basada en este sistema que menciona mi papá, totalmente en acero inoxidable, que ocupa muy poco espacio, una fracción de lo que ocuparía una planta de agua potable tradicional, totalmente computarizada, se la maneja desde una tablet y necesita un operador por turno. O sea, es que vi la foto que me envió hace algunos años Eduardo. Yo era presidente del directorio del EMAPAC, de la empresa de agua potable, y yo dije, esto no tiene nada que ver con lo gigantesco, esto que hay, por ejemplo, la planta de La Toma, y que tiene una eficiencia bárbara. Para hacerte una analogía con la parte informática, es como así como se migró el almacenamiento de datos de tarjetas perforadas en tarjetas de cartón a lo que hoy se llama, después fue pues los discos magnéticos y ahora la nube, en donde ya no ves el almacenamiento y ahí está. Los discos magnéticos que uno metía en la computadora. De la misma manera pasó en este caso en la tecnología del tratamiento del agua, de grandes piscinas, que ya mencionó mi papá, la mecánica de cómo funcionaba, que ocupaban mucho espacio y que era un ámbito que correspondía más al área de los ingenieros civiles, correcto, ingenieros sanitarios, fue cambiando eso a pura tecnología, con el desarrollo de la tecnología de los materiales, el desarrollo en el diseño, la automatización, la computación, nuevos materiales filtrantes, ¿no? Etcétera. Y claro, el equivalente para hacer una aproximación rápida del espacio que se necesita para la planta que está en Cuenca, que da agua potable para 175.000 habitantes. Casi 200.000. Sí, y que ocupa 500 metros cuadrados, ocupa la planta. Tú necesitarías alrededor de unas 10, por lo menos unas 10 hectáreas de terreno en sistemas convencionales antiguos. Y 20 veces más de mano y obra. Entonces, eso es un poco cómo la tecnología ha ido cambiando todos los ámbitos de diario vivir. Sí. Bien interesante. Vamos a hacer una breve pausa en la primera parte del programa, del personaje del viernes. Estamos aquí con don Enrique Jurado Game y con Eduardo Jurado Béjar, papá e hijo, hablando en el personaje del viernes. No se olviden, este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, hoy viernes 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 y el domingo a las 7 a.m. el reprise. Además está en nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Atalaya 680M, y en YouTube, en Radio Atalaya 75. Ya volvemos en un momento. Pintado en tu rostro he notado felicidad y complacencia. Gracias, amigos del personaje del viernes. Hoy tenemos dos personajes para el programa El personaje del viernes. Y hablando, Eduardo, de la parte tecnológica de lo que tiene que ver con tratamiento tanto de aguas residuales como de agua potable, ¿cómo así también tú incursionaste en tecnología? O sea, me imagino que es por los estudios y por esta curiosidad que te despertaba la parte de sistemas, de todo lo que después se convirtió en los microchips y todo, y terminó juntándose con la comunicación, porque está todo ahora
aquí o en aparatos muy pequeños. ¿Cómo nace y cómo haces el desarrollo, digamos, empresarial de eso en una época que era pues incipiente aquí, ¿no? Claro. Curiosamente, mi papá y yo andábamos por andariveles paralelos. Ok. Ya. Él ya estaba corriendo con su tema del agua. Él ya estaba, ok. Ya, y yo andaba en mi tema tecnológico. Uh-huh. Entonces, mientras yo estuve en la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en Macosa. En esa época existía, que después se llamó Covis Corp. Macosa vendía esos NSR. NSR. Entonces yo fui contratado como ingeniero de sistemas de Macosa. Ah, ya. Y participé en la instalación e integración de sistemas informáticos principalmente para bancos. Me tocó participar en la integración de 6 bancos en el Ecuador. O que estaban desarrollando recién sus... Recién eran unos que estaban cambiando de la tecnología manual a la automatización, gracias al nuevo norte del desarrollo de la banca que puso Banco del Pacífico en aquella época, que fue Marcel Añado, que fue el pionero Marcel Añado. Un visionario, un hombre de otro planeta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y por el otro lado teníamos bancos nuevos que estaban saliendo. Entonces recién nacía el Banco Social General de Crédito, el Banco Bolivariano, el Banco de la Producción. Claro, el Progreso mismo. El Progreso. Y muchos, ¿no? El Banco Continental. Algunos bancos. Claro, Continental también. Entonces, Macosa tenía mucho trabajo. Había que automatizar y realmente habían 2 o 3 proveedores en el Ecuador. Estaba IBM, que era la tradicional, que estaba más enfocada en los grandes computadores, principalmente para instituciones públicas. Okay. Seguro Social, Banco de la Vivienda, Ministerio tal, Ministerio cual, etcétera. Por el otro lado, Petro, sí, de allí Ecuador, tenías esas los que estaban, digamos, ahí atrás de ellos, que era Burroughs en esa época, que existía, también estaba ya haciendo algunas instalaciones importantes, el Tribunal Electoral, etcétera. Sí. Y una cosa que se enfocó principalmente en banca y en comercio. Macosa vaya. Y yo entré a esa línea, yo entré a la línea de banca y comercio, a trabajar con los que eran en esa época pues mis jefes en Macosa. De allí, ¿eran ecuatorianos o extranjeros? A ver, el fundador de Macosa, don Bill Most, que en paz descanse, murió hace poco, un hombre también de otro planeta, un visionario, un tremendo empresario. Él desarrolló esta compañía en Quito. Cuando yo entré a Macosa, te estoy hablando, yo tenía 20 años de edad, eso debe haber sido por 1980, por allí. Ajá. ¿No? En Guayaquil el gerente general era Otón Chávez. Eso te iba a decir, que Otón no sabía si era el gerente general o el gerente de venta. Es que después fue gerente general aquí de Atalaya. El gerente de cuando salió de Macosa, sí, en el año 84, 85. Claro, una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria. El gerente comercial de Macosa era Jorge Quevedo. Un chileno que vivía acá. Lo conocí por Otón. También otro hombre extraordinario. Yo tuve la suerte, mi querido Andrés, de haber trabajado y aprendido de gente extraordinaria en toda mi vida. Gente eso es lo mejor, que hoy es difícil encontrar. Y mi padre igual ha tenido también la oportunidad de trabajar con gente extraordinaria. Dicho sea de paso, aprovecho para decirte que me acabo de enterar del fallecimiento de don Jorge García Torres. Así es. Otro hombre extraordinario. Un hombre que creía en la ecología, creía en las buenas prácticas y que fue uno de los pioneros en instalar tratamiento de aguas residuales en sus industrias. En su industria. Nosotros le pusimos la planta. 3 plantas. Así, ¿no? 3 plantas. Un adelantado a la... Un adelantado. Sí. Bueno, entonces, un poco para regresar al tema, lo que hice fue, me empecé a meter más en el tema informático y me llaman a trabajar en esa época en Comandato había una división que manejaba microfilm automatizado y computadoras de la marca Guang. Y me proponen a mí cuando yo tenía 22 años de edad y estaba recién casado con un hijo en camino y haciendo mi tesis de grado de la universidad, me proponen la gerencia comercial de esta unidad de computadoras
Guang, Guang. de la marca Guang. Que fue una marca muy famosa. Así es. Entonces, era... Le competía a IBM yo me acuerdo en las portadas PCR, ¿no? Sí. Sí, pero antes en los computadores... En los computadores grandes. En los minis y en los grandes. Ajá. No, de hecho, a mí me tocó, yo tuve la suerte de aprender mucho con ellos y de dirigir proyectos muy interesantes de computadores grandes que se instalaron. Uno de esos en esa época fue el de Transnave, ¿no? Okay. Un computador una unidad de computación muy grande. Y bueno, entonces yo me fui por la parte de la tecnología. Entonces fundé mi primer emprendimiento que se llamaba Sistemas Integrados de Información. Ok. ¿No? Sistemas integrados de información, que era una empresa para dar servicios de procesamiento de datos a grandes empresas, porque la computación en esa época era desconocida. Claro. Y eran muy pocas las empresas que tenían computadoras para procesar pues, sus inventarios, sus nóminas, su facturación, todo el sistema integrado, Todo lo el que sistema se conoce como los ERPs. Ajá. Eso hicimos nosotros en aquella... Pero lo desarrollaron. Lo desarrollamos. Sí, porque esto era, me imagino, que tenían que desarrollar en cada una de ellas. Claro. ¿No? Y aquí te doy el nombre de otro grande, Okay. de esos hombres enormes que tuvo este país, don Luis Orrandia González. Claro. Don Luis Orrandia fue mi jefe y yo me acuerdo que un día estaba yo... O sea que te ha tocado gente extraordinaria, ¿no? Sí, definitivamente, a Dios gracias. Y le digo a don Luis, yo voy a separarme de la compañía, yo quiero poner mi propia compañía de computación. Y dice, pero tienes poco tiempo trabajando aquí. Entonces le expliqué cuál era mi visión y mi proyecto y me apoyó. Así, ¿no? Y me apoyó y yo compré un computador en esa época que costaba cientos de miles de dólares, que hoy es como decir millones de dólares. Claro, claro. ¿no? Hablemos de los 80, pues, claro. Y con eso monté una empresa prácticamente sin capital, y monté una empresa que llegó a tener alrededor de 50 desarrolladores de software. No teníamos nuestra oficina en el edificio que queda en Octubre y Quito, que era muy nuevo en esa época. Induauto. En Induauto, claro. Piso 19, ya tenía medio piso. Y llegamos a darle, Era lo máximo ese edificio. y llegamos a darle servicios de computación a 22 empresas grandes del país, inclusive internacionales como Agromag y Dragados, y como Impreiglio. Claro, o sea, española la una y la otra italiana, transnacionales muy grandes. Claro, eran nuestros clientes. Empresas eléctricas y también IASA Caterpillar y Vanderbilt y el grupo Alfodomus, Dolmen. O sea, ¿Y fuera de Guayaquil? O sea, en Quito, estábamos más concentrados en Guayaquil. Porque era la sede acá, Sí, ¿no? estábamos más concentrados, muy poquito estaríamos fuera de Guayaquil. Ahí nos pega el niño. Del 82. El niño que ahora está poniéndose de moda de nuevo. Es que parece que se viene. Ese niño del 82 fue devastador. Sí. Fue terrible. Yo creo que fue peor incluso que el 98. Cuando yo les cuento a mis hijos de lo que fue ese fenómeno del niño, porque nosotros no teníamos ni carreteras para poder llevar los informes de computación que teníamos que llevar a los clientes, no me creen. Le digo, esto es serio, el tema del niño. Entonces tuve que... Porque claro, el siguiente en el 98... pero en el 82 tus hijos no se han de acordar, ni siquiera capaz nacían. No nacían. Había nacido uno y el otro estaba en camino, sí, pero eran bebés. Ya. Entonces allí fue cuando me voy ya por esa línea, por la línea de la tecnología. Después fundé varias otras empresas y proyectos tecnológicos que tomaría mucho tiempo. Pero seguían entonces en paralelo Seguíamos en paralelo. Mi papá recorriéndose el país, visitando industrias y municipios, Ajá. llevando la bandera, el apostolado del tratamiento de las aguas residuales, el agua potable, la cuestión. Hasta que un día me dice mi papá, mira, dice, yo ya estoy cansado, no puedo viajar tanto, tenía un problema en la espalda que cada vez se le iba complicando un poco más. Y allí fue cuando conectamos. Pero yo te digo, desde que fundé la empresa tecnológica hasta que tomamos la decisión de mi papá de unir nuestros caminos, pasaron 20 años. O sea, ya. Sí, fue... No es que fue a inicios de los 90, sino ya a fines de los 90 quizás, o inicios de 2000, por ahí. Así es. Ya, 20 años. Pasaron 20 años y en esos 20 años pasaron muchas cosas en este país como para escribir una enciclopedia.
Claro, de todo tipo. De todo tipo. Sí. Es que como los sistemas se integraban al proceso de las plantas de tratamiento, se necesitaba tener el apoyo también de sistemas de computación. Totalmente. Inclusive actualmente damos servicio de telemetría y a otras áreas más en tecnología Bueno, están instalando la famosa red SAICA en el río Daule, para que es de alertas tempranas y es full telemetría. Así es. Eso lo hacen ustedes. Actualmente le damos también servicio a Domogas, Ok. ¿sí? Que ellos saben cuándo tienen que cargar en las diferentes bombonas del país, donde tienen nosotros. ¿Y qué? Con unos chips. Sí, Le van poniendo las bombonas. sí, no, tenemos la telemetría que va, mide cuánto tiene en almacenaje cada una de estas bombonas y nosotros emitimos para que vayan a recargar. Claro. Entonces es un sistema bastante complejo. También tenemos la medición de la calidad de las aguas del río Babahoyo y Daule. Sí. Y bueno, Qué fabuloso. es un sistema interesante que nos apoyamos siempre en esto. Yo estuve también en la Fundación Terminal Terrestre, presidente del directorio, y ahí tienen una planta muy, muy buena que además tiene siempre mantenimiento, ¿no? Que está como lateral, me parece, así, ¿no? Cerca de la parte, cuando uno pasa por la vía lateral del terminal terrestre, ¿no? Y en estos momentos acabamos de entregar una planta también muy moderna para ECAPAC, o sea, para... ¿Y esa planta es Crofta o Crofta. es de esta tecnología de Crofta? Sí, Clarificador, creo que Claro. es un clarificador para mandar el agua, reciclamos el agua de las piscinas. Ok. Entonces el agua que va a ir al ambiente va a ir tratada. Buenísimo. Y Porque esas piscinas sí olían mal, ¿no? ahora, Daban dolores de cabeza. Bueno, este fue parte de una de las medidas que tomaron ellos, precisamente para bajar un poco pues bajaron bastante. Bajaron bastante. Bajaron bastante, no el 100%, pero bajaron bastante con este sistema que menciona mi papá. y Es ahora, una gran pues, cosa. ahora va a ser mayor porque esta planta ya refina los sólidos, o sea, no hay... es un tratamiento que le falta al sistema de piscinas, ¿no? Ok. Este es un tratamiento físico-químico que debe ser siempre a la salida o entrada a estas plantas que son ya biológicas. ¿Y qué hacen con el residuo? El residuo es importantísimo, o sea, es la base de la tecnología nuestra, es buscar que los residuos se reciclen. Ok. Que no Para lo haya de residuos. economía circular. ¿no? Exactamente. Ok. Por ejemplo, todas las harineras o plantas de pescado que hay en la costa del Pacífico son nuestras. Desde Chile hasta California. Creía que me iba a decir de Ecuador. No, es de toda la... Y O sea, Norteamérica hasta el sur. esto no nuestras. O sea, no es que son sino- nuestras, son las marcas nuestras. La marca, claro. Sí. ¿Qué hace con los residuos? Pues aceite, lo manda a hacer harina, etcétera, etcétera. Recuperar los aceites y grasas. Y se descarga cero. Es más, que por ejemplo en la industria papelera que tenemos en Perú, una planta nuestra, esta industria tiene cerrado el circuito. O sea, Ya. lo que tiene más vale que poner es agua, no descarga nada. Bueno, mejor. Pues. Claro. Y utiliza todos los residuos del papel. Es la planta más grande de
En el Perú. O sea, es una fábrica papel. de papel. ¿Es lo que le dicen de celulosa? No, No necesariamente, no. No es celulosa. No es ok. Es papel usado. O sea, Es papel que lo reciclan. O sea, puede ser el linen para hacer el craft, el papel craft. Ajá. O puede ser el otro que es el soft, el papel higiénico, la servilleta. Por ejemplo, un similar aquí en Ecuador hay de Bueno, Papelera Nacional. Papelera. papelera. Papelera Nacional interesante. tenemos nosotros 3 plantas, de las cuales la última fue transformado a un sistema biológico y para usar también el lodo en energía. Entonces se está Eso es extraordinario. autoabasteciendo la energía que Mediante gas, ¿no? O el lodo lo hace Claro, el es gas, es un reactor que convierte el lodo en gas metano. gas metano. Sí, pero lo interesante aquí, más que eso, es que antes ese lodo se tenía que ir a un relleno sanitario. Claro. Entonces, todo el costo, la logística y además el daño ambiental que eso ocasiona. Entonces, ese lodo te había que recogerlo en camiones, llevarlo a un relleno sanitario, lejos, y eso tenía un costo. El tema de la inseguridad, entrar y salida de camiones a la planta, etcétera. Entonces, eso se soluciona. El lodo va al reactor biológico y se convierte en gas metano. Y ese gas metano lo puedes convertir en electricidad y esa electricidad alimenta la planta, que es la que procesa el agua para recuperar la fibra y para producir el lodo. Pero es una maravilla. Esa es la economía circular. La economía circular y además la planilla de energía eléctrica le baja muchísimo por utilizar o sea, en esta cogeneración eléctrica. Y ahí entramos también en el tema ya que tocas el tema de la energía, ahí vimos también que había un espacio para hacer energía renovable y entramos en el tema de las plantas fotovoltaicas. Están haciendo fotos, que eso es una gran cosa. Sí, como grupo, una de las empresas está en el negocio de energía y estamos haciendo proyectos de plantas fotovoltaicas para industrias y también para casas residenciales. Y las leyes, las normas o la regulación, lo que me dicen permite que cualquiera, una empresa, una industria, una vivienda, pueda tener la planta fotovoltaica, es decir, energía solar, Claro. Y reemplazar por la energía de la empresa eléctrica local, ¿no? en realidad no la reemplaza, No la reemplaza, sino que la carga la línea, Ok. pero tú la que coges es de la empresa. Ya, no la reemplaza. Yo pensaba que No la era como reemplaza. que era un... No. Te la acumula, luego te descuenta tu consumo en vez de pagártela, ¿no? Ya, o sea, va a la línea. Claro, o sea, la energía solar entra a la línea de tu casa ya cuando está adentro de tu casa la energía. Ya. O sea, no reemplaza la línea que entra de la empresa de electricidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu casa consume X cantidad de energía, Sí. pero la primera que consume es la que produjo la solar. Ya, no. Y lo que hace falta lo toma de la red. Pero es un sistema estupendo. ahora, Claro. entonces- Nunca te quedas sin energía, que es una de las cosas que yo me preocupaba. Yo decía, si se daña la planta de fotovoltaica. No, porque tú siempre estás conectado con la red pública. Ya, o sea, no te quedas en la industria o en ningún momento o sea, sería un caso muy raro, pero estás conectado con la red pública todo el tiempo. Sí. Así es. Pero primero se consume la que produce Así es. los Entonces, paneles solares. Claro, lo interesante de esto de aquí es que tú puedes generar tanta energía como tú quieras, dependiendo del espacio de techo que tengas, si es que hablamos de una casa. Ajá. ¿Ya? Entonces, y en 6-7 horas de luz, porque no es la radiación, es la luz solar la que produce la energía. Es la luz. Sí, entonces esa luz, tú dices, a ver, yo voy a consumir 10 kilovatios en el día, entonces voy a producir solar 20. ¿Para qué? Para inyectarle más energía, de manera que en la noche que mis solares no producen,
sea menos compense con la cantidad de energía que está entrando de la red. Entonces tú puedes llegar a pagar por tu planilla eléctrica cero. Ah, mira tú. Sí. Es un avance y además una cobertura realmente. Muy grande, ¿cómo hacen con los técnicos? Porque me imagino que tienen que tener un equipo ahí, ¿no? Sí, bueno, ese es un desafío. Ahí afortunadamente tenemos un muy buen liderazgo de mis hijos y de nuestros socios, ¿no? Y hemos logrado integrar un equipo humano fantástico. De hecho, Zengroup se ha convertido en una escuela, ¿no? Porque algunos se van a trabajar a la competencia, aprenden con nosotros y se van a trabajar a la competencia o ponen sus propios Ponen sus propios negocios, lo cual es muy bueno, porque ahí todo el mundo gana el país, gana la industria, ganan nuestros clientes, ganamos nosotros, todo el mundo gana. Pero como tú dices, es un desafío el tema. Las universidades del Ecuador producen muy buenos ingenieros civiles, sí, ingenieros químicos, muy buenos, ingenieros eléctricos. Muy buenos. Muy buenos. O sea, de eso no nos podemos quejar. Hay una excelente producción profesional. Lo que falla en nuestras universidades son lo que se llaman los soft skills, ¿no? Okay. Que eso de ahí ya nos encargamos nosotros de afinarlos dentro de la pero todo lo que es la parte dura del conocimiento de la ingeniería y todo eso vienen de las universidades. Vienen de las universidades. Después de la pausa, a propósito, te voy a preguntar, Eduardo, y también a Enrique, esto que tienen ustedes de centros, a propósito de desarrollo y aprendizaje, que me ha llamado la atención desde hace algún tiempo, porque yo digo, bueno, ¿cómo es eso del Lab Center? Me parece que hay uno de investigación. El Media Lab, sí. El Media Lab y todo esto. ¿Qué significa exactamente? Porque son, además, edificios muy bien puestos como para que realmente puedan aprender y puedan trabajar quienes están ahí. Vamos a la pausa en el personaje del viernes y regresamos con la parte final del programa en este especial del Día del Padre. No se olviden, hoy viernes a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 estaremos con el programa aquí en Atalaya y síganos por nuestras redes sociales. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá, cuenta tus Gracias, muy amables a todos y a todas los que nos siguen en el personaje del viernes. Estamos aquí con los ingenieros Enrique Jurado Game y Eduardo Jurado Béjar, padre e hijo y padre. Y antes de continuar en esta parte final, quería hacerles una consulta no tanto empresarial ni de tecnológica o de la parte de residuos, sino cuénteme esto de la isla Puná, que me interesa de la parte familiar, ¿no? El primer cónsul de los Estados Unidos que vino a Guayaquil, y entiendo que es el primer y único consulado de Estados Unidos en Sudamérica. En todo caso, el primero sí fue en Guayaquil. Fue su tatarabuelo. A ver, ¿cómo fue aquello? Bueno, don Mateo Palmer Game, Okay. era un ciudadano de Filadelfia, nació en Filadelfia y se radicó acá en el Ecuador a través de haber venido primero, él era un guardia marina de uno de los barcos ingleses que transportaba a cocos o un material de estos para... Don Mateo vio que Guayaquil era una ciudad bastante acogedora y que podía ser su sitio donde él anclara sus naves. Y vino en la
corbeta Colombia, que es la que está en el mapa del Ecuador, y se establece aquí, y como Guayaquil era puerto del Pacífico, Claro. donde venía, No había canal de Panamá. No había canal de Panamá, entonces tenía un nutrido flujo de barcos, y no había consulados, no había ninguna facilidad para este comercio con América, y él, Estados Unidos, como ciudadano americano, lo nombra encargado del consulado, no, de la oficina de negocios de los Estados Unidos. Él a su vez, eso lo hace radicarse acá, como afiesa, y ya lo nombra cónsul general, que estuvo como 17 años. Ah, muchísimo. Entonces él establece estas relaciones comerciales con los Estados Unidos muy fuertes. O sea, no había embajada. No había embajada Exacto. La embajada estaba en Lima. en Lima, ¿no? que atendía Todo, a varios claro, de los así países de la región. Así es. Y básicamente el Perú exportaba mucho desde el puerto del Ecuador, y le llegaba carga al Perú, muchas a través del puerto. Del puerto de Guayaquil. Entonces casi como que todo el comercio del cono sur, de la parte pacífica, Ajá. se movía a través de Guayaquil. Entonces él crea aquí una especie de sucursal de Estados Unidos, y reúne muchos exportadores, los dirige, y bueno, hizo una... ¿Se casa aquí? Se casa, no, él se casa... ¿O ya era casado? Él se casa en los Estados Unidos, pero se le muere en el viaje la mujer, y entonces se casa acá de nuevo. Y hace su familia, entre los que sus hijos, por ejemplo, mi bisabuelo era un marino, era Mateo Palmes, que puso una flota de navegación, y para hacer esa flota la hizo en Puná, en el sitio que se llama Punta Española. Ahí hizo los astilleros. Él tenía una buena liquidez económica también. Y también manejaba muchas inversiones de Estados Unidos, y también de banqueros. Y puso un banco que se llamaba el Banco del Ecuador. Ok. O sea, banco de de muchos años. Con don Manuel Luzarraga Ya. como socio, y otros gran cacao de esa época. De esa época. Y por ahí queda esta familia fundada, queda mi abuelo, que fue el gerente con don Eduardo Arosemena del Banco del Ecuador. El gobierno de Vintimilla lo acabaron, se lo incautaron. O sea, a fines del siglo XIX, ¿no? Exactamente. García Moreno lo tildó de traidor al bisabuelo, porque puso los barcos en servicio de Ventimilla. En ese tiempo del Ecuador revuelto. Pues, claro. No creo que haya cambiado mucho. Solamente que nos sorprendemos de eso, pero no ha cambiado mucho. Se ha mecanizado más, pero igual sigue. Y ahí nace esta familia, que es numerosa, los Game, que son de varios hijos. Y hay muchos Game que han estado dedicados al tema marino, ¿no? Casi toda la familia hemos tenido esa sangre marinera. Aquí está el capitán Eduardo. Claro, tiene su embarcación. Tiene su embarcación y es capitán. Capitán. De altura. El hijo también, Carlitos, también es capitán de altura. Le gusta mucho. Le gusta mucho. Mi hermano Alfredo, que ya murió, también fue capitán de altura. Y
oficial de la Armada. Solo una inquietud. Mi papá tenía a sus primos Cubillo Game, que eran todos marinos. Así era. Entonces, no sé, deben de ser familia también de... Claro que sí. Yo me acuerdo varios de ellos, pero todos habían sido marinos. Claro, así era. Y los primos de los primos también, los Cubillo Gen, los Castro Gen, los Gen Castro. O sea que sí era como fijo ahí Y después vienen la esos línea y se marinera. casan con marinos también. Ok. Entonces viene el almirante Cruz Polanco, que fue uno de los que cogió el poder un tiempo del país. Encargado del poder, como decían. Después el otro almirante Vallejo Vivas, que fue también... ambos casados con Game. Y bueno, hemos tenido una... ¿Y quién está sepultado en la isla Puná? Justamente don Mateo Palmer. Él está sepultado allá. ¿En qué parte de la isla? En el lado que se llama el cementerio. El cementerio. Es que como tiene varias, Sí. la cabecera cantonal, hay la zona otra que da al frente de Pozorja. Entonces él tiene un espacio ahí que es como su cementerio privado, donde están sus hijos también. También están sus También hijos. estaba. Hay uno que murió quemado, que fue el bisabuelo mío. Se incendió uno de los barcos, explotó la caldera y murió. Ahí. O sea, un accidente en el barco. En el barco y enterrado ahí. Y bueno, él fue un hombre muy caritativo también. Tenía pues practicante de la religión, leía la Biblia todos los días y ayudaba a quien pudo. Increíble, ¿no? Qué linda historia. Y a propósito, ustedes pusieron una planta desalinizadora, pero como le dicen, desaladora también, en Puná, que es la que le dio agua justamente a la cabecera la cabecera parroquial de Puná. Ahora, ¿por qué no se usan más de estas plantas en el país, Eduardo? Yo creo que la tecnología se está conociendo, la aplicación de la tecnología se está difundiendo más ahora. Okay. ¿No? Y sin duda la industria acuícola es la que más ha impulsado el tema. La acuícola. Claro, porque la industria acuícola se abastece principalmente de agua de pozo. Uh-huh. Y el agua de pozo tiene mucha salubridad. Entonces necesitan que sea dulce. Necesitan agua dulce para hacer las empacadoras, necesitan, y también algunas camaroneras. Uh-huh. Entonces ellos son los que más han impulsado el desarrollo de esta industria dentro del país. Pero de allí el tema de la salinización de agua es algo que todo el mundo se utiliza. Hay ciudades enteras que se abastecen con agua desalinizada, bueno, en los países árabes. Como en Qatar, pues. Qatar. Sí. Todo es agua desalinizada. Alrededor de este tema, nosotros estamos en un emprendimiento actualmente importantísimo con una tecnología danesa que es para ayudar al sector camaronero a eliminar algas de las aguas que toma del mar para las cultivadoras de camarón. Okay. Estos justamente utilizan estos sistemas de micropurificación del agua salada. Uh-huh. Entonces, inclusive, elimina también los residuos plásticos, los microplásticos que hay en el mar. Esta es una nueva tecnología que se ha dado muchísimo. Eso de los microplásticos es clave, contamina totalmente el mar. Pero la tecnología de ultrafiltración pues, tiene que venir, tiene que desalar. Y digo yo porque, por ejemplo, hay ciudades como Durán, que no tiene agua potable y que pudiera haber hace mucho tiempo
instalado tecnologías de este tipo. Es increíble que Durán Mira, no tenga Alberto, agua. Increíble, o Es sea, increíble, o sea, es inexplicable, Dios mío santo, que Durán no tenga agua. y al lado de un Y con del toda río. la tecnología que existe y que es fácil de instalar, fácil de implementar y que hay decenas de proveedores, pues no es que hay un proveedor. Claro, hay decenas de proveedores. Fíjate, este escritor, bueno, gran escritor español, Alberto Vázquez, es como fue reportero Ajá. de guerra y todo, tiene una historia linda. Él vive en Canarias y en Canarias él un día se embarcaba de Madrid a Canarias y dice que vio que una señora cogía una botella de agua, ¿no? Y pagó €1.25. Y dijo, esto es un crimen, ¿no? Y dice, yo voy a ver cómo hago. Y Canarias se utiliza el agua del continente, en el continente. O sea, llevan agua. Llevaban. Ya, ok. Entonces dice, yo voy a poner una fábrica de desalinización. Ahora. Y como esto, en esa época, los sistemas de desalinización demandaban mucha energía eléctrica, porque eran unos tremendos equipos para... Claro. Por presión, tú sabes que el agua se desalina... Para la osmosis Para inversa. la osmosis. Entonces tenía que gastar mucho dinero. Entonces, Costaba mucho la producción, ¿no? Por metro cúbico. pero él, Pila, dice, yo voy a poner dar energía eléctrica con turbina. Y entonces coge el agua del mar, la sube a 300 metros, un cerro que tiene, Ya. la pone en tanques, en varios tanques, la afloja con la llave, baja por esa tubería donde tiene varias turbinitas y produce electricidad. Ah, pero bien pilas, ¿no? Y se abastece y le vende al sistema interconectado actual de la empresa. De la empresa. ¿Y por Y qué puede regalar el agua desalinizada. desalinizada, potable totalmente? Potable, sí. Y, por ejemplo, aquí en Galápagos no hay agua potable, hay una agua, digamos, Una porquería. Sí tienen unos reservorios naturales. naturales. Pero no hay, digo, desaladora, ¿no? No lo sé, hasta donde tengo entendido no hay. No. Sí. Yo estuve hace un año allá en Santa Cruz, no sé, en San Cristóbal, y habían contratado un proyecto de estos con no sé, algún crédito con la CAF, creo, pero está parado. O sea, no, y era muy convencional además, ¿no? Y la gente se queja, por ejemplo, los hoteles, hoteles de primer nivel tienen sus propias plantas, porque no... Entonces, a propósito de lo de Canarias, es increíble que no... Bueno, es la diferencia entre el sector público y el sector privado. Claro. El privado resuelve este tema en 2 días. En 2 días. El sector público necesita años. Además que pierden los recursos, no les importa, hay... Es que cuando la plata no es de uno y es de todos, es muy difícil tomar decisiones rápidas. Claro que sí. Eduardo, yo te interrumpí en la pausa y para la parte final con el tema de los edificios estábamos hablando del Media Lab, después el edificio el que hacen el coworking, nos estabas contando justamente que ahí tienen una serie de facilidades para emprendedores, ¿no? Y empresas. Sí, este fue un proyecto que nació el 2012 aproximadamente, que era crear un ecosistema de emprendimiento e innovación. Yo había visitado otros ecosistemas, había visitado Silicon Valley, el ecosistema Tecnópolis de Finlandia, el ecosistema de Pisa en Italia, el ecosistema de la Ruta N de Medellín, el ecosistema, varios ecosistemas, ¿no? Uno en Costa Rica también, y esto no en Ecuador, ¿por qué no hacerlo? Ajá. Entonces primero pensé en juntar algunas voluntades del sector privado para crear, para arrancar con este tema, pero me di cuenta que iba a estar medio difícil, es decir, comencé solo. Y voy a comenzar solo y en pequeño, pero la idea original era que se convierta en un centro de atracción de talento.
Ok. O sea, dije, bueno, aquí las universidades están graduando una cantidad de jóvenes muy buenos, con muy buena preparación, pero esos jóvenes no tienen dónde ir. Entonces andan buscando empleo público o andan metiendo carpetas en las empresas. Es una gran verdad. Sí, entonces yo digo, qué triste que se hayan... O están tratando de irse afuera. O migrar, exactamente. Entonces, y bueno, vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a crear un pequeño ecosistema. Y creamos el primer edificio que se llama el Zen Group Media Lab, que es un Media Lab porque así se llaman estos centros de integración de conocimiento e ingenierías en las universidades más importantes del mundo. Por ejemplo, tú tienes el MIT en Massachusetts, el MIT Media Lab. Ah, ya, ok. O sea, eso se utiliza justamente este nombre. Sí. Ya. Entonces se refiere a lab porque es un laboratorio y media porque es medios informáticos, ¿ya? O medios tecnológicos. Sí. Y ahí creamos el primero, invitamos a varias empresas, entraron, se asentaron ahí con nosotros. Después dijimos, estamos en unos espacios de coworking. Entonces se construyó el segundo edificio en donde se empezó a dar facilidades de coworking para varias empresas, ¿no? Varios emprendimientos y emprendedores. Y después vimos... Eso quiere decir que tienen todas las instalaciones listas. Todas las instalaciones para trabajar, instalaciones para diseñar, instalaciones para prototipar y también tenemos instalaciones para hacer capacitaciones, para hacer presentaciones, con toda la tecnología. Luces, climatización, producción seguridad, de contenidos digitales, transformación digital, en fin, hacer diseño gráfico, diseño industrial. Hay cantidad de todo se puede hacer en estos 4 edificios. Hoy trabajan 22 compañías en este ecosistema, en 4 edificios. Sí. Y bueno, tuvimos que parar un poco, detener el proceso a raíz de la pandemia, porque en la pandemia, en el lockdown, cuando se cerró todo, se fueron todos y quedaron los edificios vacíos. Claro, no estaba generando casi ningún negocio. Pues, claro, casi quebra. Ya. Entonces, un poco de paciencia, perseverancia, y bueno, retomamos el tema después, ahí comienzos del 2021, y hoy te puedo decir que el ecosistema está a un 80-85% de ocupación. En el caso del edificio de acá de Las Lomas. De Lomas. Sí. ¿Cuál es la idea ahí? Yo he estado y tienes además ahí esta que es famosa y deliciosa cafetería Masa Madre. Bueno, ahí la idea era que te faltaba un complementar con una oferta living. Por eso ese edificio se llama el Living Lab. ¿Qué significa la oferta living? Que es un espacio donde los emprendedores puedan recibir a sus clientes, puedan tener reuniones, etcétera, pero en un ambiente más distendido, menos de trabajo. Okay. Entonces dijimos, la planta baja de este edificio va a ser una cafetería, tenemos a un lado, al otro lado tenemos el City Winery, que es la experiencia del vino. El de 2 hemisferios. De 2 hemisferios. Que está en el Instagram de ellos, ¿no? Sí, han hecho una instalación muy, muy bonita, muy simpática, tan bonita como la de Masa Madre. De ahí en el primer piso hay espacios de coworking, que hoy están dirigidos no tanto a coworkers, estos móviles que entran y salen, sino más a pequeños emprendimientos que de manera estable se quedan ahí por largo tiempo. Ya. No es como el otro edificio que sí es para un poco más. Aunque ya todos los estamos volviendo estables, porque ahí hay bastante oferta de coworking ahora en Guayaquil. De estos que antes no había nada. Que tú pagas un valor mensual y ocupas una silla, la silla que esté disponible, el espacio que esté disponible. Y al lado hay otra persona de otra cosa. Entonces ahora ya nosotros cambiamos un poco ese modelo. Y en el siguiente piso, ahí hay un rooftop en donde hay una fábrica de cerveza artesanal, también de otros emprendedores, que se llama Bajamar. Bajamar. Ellos están en el segundo piso, alto, y allí también hay un auditorio muy bonito en donde se hacen conferencias, eventos, y se lo alquila. El auditorio se lo alquila para diferentes conferencias, eventos. Me imagino que si hay alguna... que hacen una convención o cosas por el estilo. Atalaya quiere hacer una gran conferencia de prensa
donde necesites sentar a 60 personas en un ambiente Exacto. que va a ser, además de confortable y tecnológico, que tenga grabación. Grabación, audio, video. Ese es el lugar. Ok. Ya. Y ahí tenemos además ¿Para otro. cuántas personas? Ese es para 60 60 personas. personas. Ya. Mira. Y de ahí tenemos otro arriba, otro piso más, que es una sala de sesiones corporativas para que las empresas que no tienen buenas salas de sesiones corporativas para realizar un directorio, para realizar una junta de accionistas, también les hicimos esa facilidad. Entonces, ese es el edificio Living. Pero lo interesante es que ellos se abastecen del servicio de Mazamares, de City Winery, de Bajamar, porque hay una buena oferta de cerveza, Claro. de vinos. Es que no sabía lo de café, Bajamar de y dulces, y del winery. de platillos, muy bonito. Bueno, pero a mi querido amigo, a tu hijo y nieto Carlos Jurado le va a encantar. Él es un hombre que es gourmet. O sea, claro, y cocina delicioso. Pues, ¿no? Qué bueno, que Carlito sí, es hombre. Pero todos estos negocios no son nuestros, ¿no? Son negocios de otros Eso, emprendedores. claro, o sea, más bien tú facilitas. Nosotros solamente les facilitamos el espacio, así es. Y es una apuesta que en su momento muy novedosa, ¿no? Nos dio mucha pena de lo que estaba pasando en Urdesa. Ajá. Entonces, en Urdesa yo nací, yo me crié. En Urdesino, Urdesa, tus hermanas vi también. toda la experiencia con mis Ustedes hermanas vivieron, y mis padres. ¿Cuántos años vivieron en Urdesa? Toda la vida. 60 años. Ah, sí, ¿no? Sí, toda la vida. Toda la vida. Yo tengo 90 años ya. Usted tiene 90 años. Va a cumplir. Pero está papelito, o sea que pensé, estaba con la duda, no le iba a preguntar porque cuántos años. Ah, pero está. Entonces vimos algunos importantes empresarios e inversionistas ecuatorianos que estaban desarrollando en Urdesa, estaban desarrollando empresas y espacios. Es Entonces cierto. dijimos, vamos a hacerlo en Urdesa. También un poco esa parte, como te digo, un poco de nostalgia. De nostalgia. De que se pierda Urdesa. Entonces dijimos, vamos a poner nuestro granito de arena allí. Y está, a propósito, el último edificio que hablamos en Las Lomas, ahí al frente se ha hecho un Supermaxi. Un Supermaxi muy bonito. Muy bonito. Y ellos también tienen una oferta de cafetería. Está en un Sweet and Coffee muy bonito. Ajá. Está también, creo que una lavandería allí, una de estas lavanderías. Está muy bonito. O sea, se está poniendo. Ahora solamente lo único que falta es que el municipio o CENEL o ambas retiren los tallarines de los postes que desdicen mucho de esta pobre ciudad. Claro, o sea, ahí no hubo regeneración en esa zona, ¿no? No, siguen los tallarines. Estamos llenos de tallarines. No, pues eso es fatal, eso es fatal. Sí. Y realmente desdicen mucho. Imagínate si en una zona que fue residencial por excelencia y que ahora comercialmente se mueve tanto, pasa esto. ¿Cómo será en otras zonas, no? Sí. Que son deprimidas y no les... Lamentable, sí. Claro. Yo quería agradecerles realmente por el tiempo. Hemos hablado en extenso y yo creo que nos falta bastante más. Tanto a usted, Enrique, como a ti, Eduardo. Me quedé una vez impresionado cuando vi cómo funcionaba una de las plantas Crofta con el flotador y hacía el tratamiento, y el tratamiento luego de lo que quedaba lo pasteurizaban, o sea, el residuo lo pasteurizaban y lo mezclaban con manzanas y se lo daban para alimento al ganado porcino y bovino en Suiza. Y entonces yo dije, esto es algo fabuloso, ¿no? Bueno, esos suizos son increíbles, por eso la industria farmacéutica más desarrollada del mundo está en Suiza. Claro. Y tienen este laboratorio famoso, EAVAC, que queda ahí en el Politécnico de Zurich, también de estas innovaciones, ¿no? Como tú dices, bueno, están las farmacéuticas más importantes del mundo. Ahí. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Y para mí, para todos los que nos siguen, un placer, un honor, Eduardo, y que nos hayan dado este tiempo. El personaje del viernes, yo ya hago varios programas, así que este es el que hago diariamente. Es la hora y el hambre, yo creo. Es la hora y el hambre. Muchas gracias. No, de nada. Nos vamos a la pausa. Regresamos
con la programación regular. Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo.